Feliz jueves 10 de diciembre. Me pongo los audífonos para que nos escuchemos mejor. Muchas gracias a todas y a todos los que se estén conectando. Hoy jueves 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en un país en donde los hechos inhumanos contrastan con el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias a quienes nos están viendo en la Ciudad de México, a quienes nos están viendo fuera del país o en otras partes del país, en otras ciudades. Gracias. Vamos a abordar hoy un asunto muy importante. Prácticamente en la conferencia matutina del día de hoy hubo una sesión de pedagogía en materia de derechos humanos, en especial por el caso muy dramático de el hijo de una colega reportera de Sinaloa. Le llamaremos Rafael, un joven que hace ya 13 años fue detenido en Valle de Bravo por presunta aportación de armas ilegales y fue acusado de delincuencia organizada. El cúmulo de irregularidades en la detención y en el juicio contra este joven no han parado, y a pesar de que hay 4 protocolos de Estambul que confirman el uso de la tortura en este caso, el joven no ha sido liberado. Este asunto llegó a la conferencia matutina por la valentía y por la denuncia de la propia madre de este joven. En la conferencia matutina, la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dio un resumen de la situación de Rafael, lo expuso. El presidente escuchó también los tecnicismos, a veces jurídicos de estos casos no ayudan mucho, pero también la propia madre de este joven, de Rafael, precisó que él solo fue detenido por presunta aportación de armas ilegales, no estaba en posesión de drogas, pero fue torturado, y a pesar de que en la tortura, cuando se confirma, hay una inmediata liberación del detenido. Así ha ocurrido, y lo recordó Alejandro Encinas en la conferencia matutina, con varios de los delincuentes, de los implicados en el caso de Ayotzinapa, sobre todo de Guerreros Unidos. A pesar de que en Ayotzinapa y con los acusados de Guerreros Unidos ocurrió la liberación inmediata, en este caso no ha sucedido, y así lo expuso la colega reportera en la conferencia matutina. Vamos a escuchar esta parte. Y bueno, antes de escucharla, solamente decirles que les agradezco mucho a quienes están conectando y a quienes nos mandan saludos en esta conferencia, en esta post mañanera. Solicitó la liberación. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó la liberación de este joven. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que es una tragedia jurídica, porque está prácticamente en el limbo el caso en términos jurídicos. En términos de justicia, es una grave violación a derechos humanos, a la integridad de este joven, que ha tenido que pasar 13 años en la cárcel por por una condena injusta y por una serie de arbitrariedades. Lo que el presidente López Obrador expresó en vivo en la conferencia matutina
es que él estaba dispuesto a firmar la amnistía de este joven, siempre y cuando pues fuera digamos que tuviera sentido en este momento firmar esta amnistía. La secretaria de Gobernación le comentó a pregunta expresa del presidente que la amnistía procede cuando hay sentencias definitivas. Vamos a escuchar esto que comentó la ministra Olga Sánchez Cordero ante la pregunta del presidente López Obrador de si en este momento procede y él firmaría la amnistía para liberar a este joven Rafael. El indulto procede cuando hay sentencias definitivas. En este momento, todas las sentencias son inexistentes por la reposición del procedimiento. Entonces, ahí sí estamos en un tema. Estamos tratando de ver, porque estamos muy de la mano con la Defensoría Pública, la Secretaría de Gobernación y la Defensoría Pública del Poder Judicial en muchas ocasiones están coordinándose precisamente en los casos. Pero el caso de este muchacho es verdaderamente una tragedia jurídica, presidente. No hay sentencias. Entonces, no hay sentencias. Quisieron reponer el procedimiento y lo dejaron peor, a pesar de que está confirmado que pues fue víctima de tortura. Y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, lo que mencionó es que la responsable del caso, la juez responsable del caso, está incurriendo en una irresponsabilidad del cargo, porque habiéndose comprobado la tortura, debió haberlo liberado de inmediato. Este fue el punto de vista de Alejandro Encinas y creo que vale la pena retomarlo y transmitirlo a ustedes, porque todo esto sucedió en vivo y sin que estuviera planeado en la conferencia matutina. De inmediato debió haber tomado una resolución al haberse confirmado los elementos de tortura, 4 protocolos de Estambul. ¿Qué significa esto? Un caso paradigmático, así lo mencionó el presidente López Obrador, es un caso paradigmático de las injusticias que se cometen en el país, porque hay muchísimos otros casos similares, y él mismo se ofreció a hablar el día de hoy con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es un botón de muestra, ni siquiera es el caso más grave de todos, no es el más conocido, no ha sido tan mediático, por supuesto, pero es una demostración de cómo está de irregular y de corrompido a veces algunos sectores del Poder Judicial. Vamos a escuchar esta parte del presidente López Obrador. el asunto del joven de Sinaloa es emblemático, es muy representativo de lo que sucede, porque no solo es desgraciadamente el único caso, hay muchos otros. Entonces, va a ayudar mucho a que
Le tengo mucha confianza, dijo el presidente López Obrador a la doctora Olga Sánchez Cordero, este tema de este muchacho, pues esperemos que se solucione lo más pronto posible. También fue mencionado y ventilado en el caso de la exposición de 2 graves violaciones a derechos humanos, el innegable proceso de injusticia, de brutalidad, de violación tumultuaria a una mujer anciana o de la tercera edad en Zongolica, Veracruz, de la señora Ernestina Asensio. El caso de hace ya casi 13, 14 años, 2007, se conoció porque la señora Ernestina Asensio llegó desangrándose, su hija la llevó a una clínica. Las huellas o los rastros de haber sido violada y de haber incluso padecido una violencia extrema que le dejó los riñones rotos, un sangrado terrible. A pesar de eso, se cambió todo el expediente para que se protegiera a los soldados o a los efectivos militares que participaron en esta violación. Un caso gravísimo de colusión con el gobernador entonces de Veracruz, Fidel Herrera, y con el presidente de la República de ese entonces, Felipe Calderón Hinojosa, quien decretó, así como acostumbraba para minimizar las muertes de civiles y sobre todo de personas tan vulnerables como esta mujer indígena de la tercera edad que no hablaba español en esos en los momentos en que fue atacada, con todos estos agravantes y con toda esta situación. Calderón decretó que había muerto de una enfermedad gastrointestinal. Es un horror el caso de Ernestina Asensio, no solamente por el hecho mismo de la falta de humanidad, de la misoginia y del racismo que implica esta brutalidad, sino también porque quien dio a conocer en la prensa de Veracruz y en la prensa nacional las contradicciones de este caso es una reportera de primer nivel que fue asesinada en 2012. Estoy hablando de Regina Martínez. El caso de Ernestina Asensio trae una concatenación de tragedias y de hechos realmente muy, muy lamentables. Por eso creo que también es importante lo que mencionó el subsecretario Alejandro Encinas, de que el gobierno federal respaldará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo 3 de enero que la Fiscalía Estatal de Veracruz reabra el caso de Ernestina Asensio. Así lo mencionó. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecerá que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas. Y en ese contexto, la Secretaría de Gobernación coordinará ante la Comisión Interamericana estos trabajos a fin de alcanzar con los familiares de las víctimas una solución amistosa que permita atender a fondo esta denuncia que por ejecución extrajudicial y violencia a la ejecución extrajudicial fue lo que se está planteando en el caso de Ernestina Asensio, ejecución extrajudicial. Y también en la conferencia matutina se ventiló el caso de Israel Vallarta, detenido junto con Florence Cassés hace ya 3 lustros, 15 años, en el ocaso del sexenio de Vicente Fox, diciembre de 2005, y en el ascenso del poder criminal que logró concentrar Genaro García Luna
el entonces director de la AFI, la complicidad de las televisoras y en especial de una y de el noticiario de Carlos Loret de Mola, que condujo y que mostró en cadena nacional y en vivo supuestamente, en realidad era un montaje, la detención en esos momentos de dos terribles secuestradores. Era la línea discursiva, era el golpe de eficacia, pero que le costó muchísimo a México, le costó la ruptura de relaciones con Francia. A Televisa no le costó nada más que el desprestigio, igual a Carlos Loret de Mola, que ahora se ha amparado frente a la reapertura del caso, y esto también, según entiendo por lo que declaró una colega reportera francesa que ha seguido este asunto de manera muy puntual, esto ha retrasado también la liberación de Israel Vallarta. Se liberó a Florence Cassés en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero permaneció Israel Vallarta, y esta situación, este caso ejemplar del exceso mediático y de la complicidad de una empresa como fue Televisa y de un conductor que, a sabiendas de que estaban en una recreación, no lo dijo, no lo cuestionó, no aclaró, y señaló y subrayó y condenó y criminalizó a Florence Cassés y a Israel Vallarta. Ese es el héroe ahora de la senadora Lili Telles y de varios que creen que se puede borrar esta situación de falta de ética periodística elemental, en el caso de Carlos Loret de Mola. Pero además está la violación de los derechos humanos a Florence Cassés, a Israel Vallarta. No fue el único caso. Fueron muchos casos de telemontajes que se dieron en la época de García Luna para espectacularizar la supuesta eficacia de la guerra y de la lucha contra el narco. Lo espectacular y lo inédito es que el gobierno de Francia estuvo a punto de romper relaciones con México. De hecho, se llegaron al mínimo nivel durante la presidencia de Nicolás Sarkozy, y todavía, aún con las pruebas y las evidencias de que era un montaje y de que había sido un montaje, el presidente Felipe Calderón siguió defendiendo la detención irregular, la violación al proceso. ¿De qué derechos humanos puede hablar un expresidente como Felipe Calderón cuando él se empeñó, como si fuera un machín de cantina, a decir que se hizo lo correcto y que aunque hubieran habido irregularidades como el telemontaje, ellos eran secuestradores? Ni siquiera se ha confirmado que fueron los secuestradores, ni nada. Es un agravio en cadena nacional, como se le hizo a muchos. En fin, este tema también dijo el presidente que se va a investigar. Otro caso que el día de hoy, a las 11 de la mañana, en unos minutos, se va a ventilar, es la reunión entre los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en Iguala, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. El caso de Ayotzinapa, de los desaparecidos, de los jóvenes desaparecidos, sigue siendo el eje emblemático del compromiso de la presidencia sobre este tema de derechos humanos. Hubo otros asuntos de la mañanera, pero creo que estos son los más importantes y creo que hay que darles el espacio y la explicación necesaria ahora que estamos en el Día Mundial de los Derechos Humanos. Agradezco, fíjense que no tengo comentarios, pero sí estoy viendo que hay muchísimos amigos y amigas que están conectados. Les agradezco muchísimo. Nos vemos el día de mañana en la postmañanera. Gracias.